se está hablando ecológicamente de muchas soluciones, como los paneles solares, como las turbinas eólicas, y estas últimas son las que traemos hoy, Sí, claro. como para hacer un informe de qué tanta energía, qué tantas emisiones se requieren para instalar uno de esos juguetes, por así decirlo. Claro. Qué tan ecológicos son, se pueden reciclar, cuál es la problemática, afecta a la fauna, ese tipo de cosas. Los eólicos Entonces, hay. mire, ese video Exacto. que usted ve ahí, Ajá, ustedes quiero que le haga para, una idea. para describirle a los oyentes. Entonces, vea, es una base circular que se llena de concreto. Sí. Que cuando se seca se le mete una serie de tubos interceptores con tornillos. Sí. Son instalados alrededor de esos tubos barras con refuerzos que se forman esas barras con refuerzos forman ese plato circular. Se vierte concreto, miles y miles de toneladas, se retiran esas partes metálicas. Ajá. Eso se demora en secar más o menos un mes. Sí. Luego se inyectan unos agujeros con un material sellador. Luego se meten esas varillas que ustedes van a ver ahí, esas varillas que van a bastante profundidad, para instalar torres que creen más o menos más de 5 megawatts. Se necesita una base que tenga una profundidad muy, muy alta. Luego se instala, una vez se seca el concreto, se instala esa base, que son más o menos de 3 metros de alto. Sí. ¿Sí? Y se conecta a la turbina de viento. Luego se instala una base cónica. Luego se llena nuevamente de concreto. Ahí ustedes ven todo el concreto que requiere. Son miles de toneladas y, como les decía, se demora un mes en secarse. Al lado de la base de la turbina se hacen unas trincheras donde se instalan los cables que van hacia la turbina y van luego hacia la subestación. ¿Sí? Esta subestación maneja obviamente y transforma la energía en electricidad generada por muchas turbinas de viento. Luego se conectan a la red nacional. Una vez está listo el ensamblaje de las turbinas de viento, empieza ese transporte, que son de turbinas, requieren unos operarios y unos camiones muy, muy específicos. ¿Sí? Cada aspa de esas puede tener 40 metros de largo fácilmente. La base de la turbina de viento va en 3 secciones. La tercera sección, una vez instalada, está a más de 50 metros de altura. Luego, bueno, se transportan esas secciones, se instalan. Hay ciertas componentes como donde van las aspas y generan energía en la parte de arriba. Una vez instalada la tercera sección, miren las grúas que usan, miren el combustible que usan. Esa sección que va ahí es la que genera energía. Esa sola sección pesa más de 20 toneladas. Ave María. Esa sola sección. Entonces, luego se pone el hub, no sé cómo traducirlo, ese es el hub, que es básicamente donde van las aspas y se mueven y genera la electricidad. Y bueno, eso es para que ustedes se den una idea. Ese video describe la cantidad de energía, de emisiones de gas carbónico y recursos que se requieren para una sola turbina. Actualmente en el mundo hay más de 500.000 turbinas de estas y tienen otros temas a contemplar. Cada una dura más o menos 20 años. Si no les pasa nada, si no hay un accidente, como hemos visto las que se estallan o las que se han congelado en Estados Unidos. Y tienen un gran problema, doctora. Una vez llegan a su vida útil, esas aspas no se pueden reciclar por el tipo de materiales que tienen. Entonces terminan botadas en campos, en terrenos, abandonadas. Eso es un problema ecológico grave. El otro problema ecológico que tienen es que muchas especies de aves sufren y literal, cuando va la prensa a esos campos, las quitan, las limpian, porque mueren muchísimas especies de aves por las turbinas. Y en el mar, que eso es algo que llamó la atención, que yo no sabía, en el podcast que hizo Donald Trump con Joe Rogan, tan famoso, las que están dentro del agua desubican a las ballenas, causan muchos problemas a las especies marinas, porque ellas vibran y al estar dentro del mar generan un ruido constante que afecta muchísimo a la fauna y a la flora. Sí. En Colombia hay 2 parques eólicos en La Guajira. Uno se llama Yepirachi. Ese tiene unos 15 aerogeneradores de estos como los que estamos viendo. Y hay otro que se llama el Parque Eólico Winpeshi, que cuenta más o menos con 45 turbinas eléctricas. Entonces, para cerrar, esto requiere 100 veces más materiales de minería y de carbón para construirse. Dice,
comparada con plantas de gas, ¿no? Esta es una comparación entre turbinas de viento y plantas de gas. Entonces, 100 veces más minería y minerales y carbón, 100 veces más para poder, ¿cómo se dice esto? Smelting, como... ¿Qué? Eso, ¿cómo se dice? Como forjar y derretir esos metales, ese tipo de materiales. Todo fundir es la palabra correcta. Sí. 100 veces más cemento y excavación, lo que significa destrucciones también de colinas y de bosques. Comparados, vuelvo le digo, con plantas de gas. 100 veces más de transporte e instalación. ¿Sí? Y como le decía, afecta muchísimo a las ballenas, a las aves. Entonces, cuando hablamos de ecología, esto generó, además yo trabajaba para una empresa que vende ese tipo de energía en Estados Unidos, y esto generó, si ustedes recuerdan, hace unos años, hubo unas heladas en Texas, ¿se acuerdan? Que congelaron. Su hija de pronto sufrió ese tema, claro. Director, donde se congelaron y quedó sin energía un montón, claro. sin energía en muchos sitios de Texas, esas turbinas. Entonces, es un tema a contemplar, ya... Ese era lo que tenía para comentarles, que no todo lo que es tan ecológico parece ser. Y lo mismo sucede con los carros eléctricos, lo podemos hacer más adelante, las baterías eléctricas. Bueno, estas tienen unas baterías que también tienen una vida útil y que tienen no pueden guardar toda la energía que quieren, tienen una capacidad máxima. Entonces, según cómo vaya esta energía hacia el grid, hacia la red, se puede estar desperdiciando. Entonces, ese es un tema que hay que saber mirarlo con mucho cuidado. Ahora, la pregunta es, ¿Petro sabe eso, que esta generación de energía puede provocar más estragos medioambientales que producir petróleo, por ejemplo? Yo no sé si lo sepa. Usted me pregunta por algo que yo desconozco. Es decir, con esta retórica de... ¿Se acuerda que le decían calentamiento global? Sí. ¿Por qué creen que cambiaron el término? Porque ¿Ahora cómo se llama? No, ahora le dicen cambio climático, que es todo y es nada. ¿Qué es el cambio climático? Pero mire, yo pienso lo siguiente.